recordando que a la parte anterior terminó con la intriga de la pregunta que tenía Nocturne hacia la protagonista, misma intriga que se rompe cuando Nocturne hace su pregunta, porque éste le pregunta a la protagonista si no son demasiados largas sus horas de trabajo. La protagonista le pregunta que qué dice, y ésta suspira, mencionando que ahora que lo piensa, su rutina terminaba al poner a dormir a los niños, pero esos días le ha estado enseñando a Nocturne cómo cuidar a los niños, y sus horas de trabajo han aumentado un poco. Y la protagonista dice que no, y generalmente no duerme mucho, y está bien. Pero Nocturne dice que eso es ridículo, preguntándole que qué le pasará si se cae, porque es inaceptable para la familia Blackwell ser percibidos como notorios trabajadores excesivos. Pero protagonista piensa que nunca pensó que fuera demasiado trabajo, pero Nocturna dice que de ahora en adelante irá a trabajar 2 horas tarde. La protagonista se sorprende y le pregunta que qué dice, y Nocturne le hace saber que le dijeron que cambiarán el turno a las 9 en un futuro, y él siempre le hace decírselo varias veces. Ante esto la protagonista suspira y pone un pero, preguntando que quién ayudará a Janet y a Michael en el desayuno, y Nocturne dice que una mucama atenderá a los niños de 7 a 9 a.m., y contratará a 2 personas más. Y este le pregunta a la protagonista si ahora él ya puede descansar en paz. Y la protagonista se pregunta que qué jefe contrata más personas para que sus empleados descansen, porque ni siquiera era así en la sociedad moderna donde ella vivía antes. Y la protagonista dice que eso es, sin embargo, a su señor. Pero Nocturne le dice que basta, y es una orden, y esto mientras se ríe, preguntándole a la protagonista si se atreverá a desobedecer eso, diciendo esta que de ninguna manera, diciendo a Nocturne que bien, pidiéndole que empiecen de inmediato. Ante esto, la protagonista piensa que agradece su atención, ante ello poniendo un pero, porque no sabe qué trata de conseguir en casos como esos. Esta empieza a cantar y piensa que por cierto, porque él es bastante apuesto, y esta piensa que cuando duermen tiene una expresión menos contundente de lo usual, y de alguna forma, pero la protagonista se da una bofetada, y esta piensa que está enloqueciendo, preguntándose que dónde quería tocar deliberadamente a una persona dormida, porque no lo sabe. En ese instante la protagonista está caminando, y vemos que detrás suyo hay una persona en silencio. Aquí pasamos al próximo día, donde la protagonista abre los ojos algo sonrojada, y esta piensa que es cierto, puede dormir más tiempo, aunque se despertó ella misma a la hora de siempre, y esta piensa que por cierto, nuevamente, preguntándose que qué pasa si los niños lloran porque no está, o se quejan de la comida, o qué pasará si se caen y se lastiman corriendo sin supervisión. En ese instante vemos que se abre una puerta, y alguien se sorprende, y llama a la señorita. Es la protagonista, quien les pregunta si descansaron bien, y da los buenos días. Pero en ese momento, alguien le dice a la protagonista que con todo respeto, tiene entendido que su turno es a partir de las 9, y está ahí demasiado temprano. La protagonista dice que es verdad, pero intentó descansar y aún así no dejaba de pensar en esos dos, así que decidió salir como siempre. Viendo nosotros que la protagonista llega donde los pequeños, y le pide a ambos que vayan, preguntándoles si no tienen que prepararse temprano, porque ya es de día. Y ambas criadas detrás piensan en la señorita, y vemos como los pequeños le piden a Lyra que solo un poco más. Pero la protagonista menciona que está bien, y está en buena forma, preguntando si no puede hacer nada por la felicidad de los niños. Aquí pasamos afuera donde los pequeñines juegan, y la protagonista piensa que Mary y ella combinan sus horas de trabajo, y no puede simplemente descansar sin ir a trabajar a la misma hora de lo usual, porque realmente tiene que ser más amable con Mary. En ese instante alguien llama a la señorita, es esta señora, que le pregunta si no hay nada que ella necesite. La protagonista le pregunta a la señora si habla con ella, y le dice que no, cree que no, pero ésta se desconcerta, y se pregunta que qué le pasa a la gerente de la cocina de la mansión. Pero la misma señora que le vuelve a preguntar a la protagonista si entonces no tiene hambre, o si le gustaría unos bocadillos recién horneados. La protagonista se desconcerta, y ésta dice que está bien, y da las gracias. Pero tiene que declinar, porque está trabajando, y además, también ya tomó un descanso con ellas ese día, y si come dulces de nuevo, pensarán que eso no es justo, esto mientras ella sonríe. Y la señora dice que eso es verdad, y dice que lo entiende. Pero la protagonista piensa que no es gran cosa,
y fue a recomendarle eso. Pero en ese instante Janet se cae, y le gritan a Mikhail y a Janet. La protagonista le pregunta a Janet si está bien, y esta dice que no importa, porque no se lastimó. Pero una persona dice que lo lamenta, porque no podían ver por los documentos, y lo que están dispersos los recogerán el general y él, así que, pide que por favor los deje. Pero la protagonista se pregunta que cómo que general, y vemos que alguien extiende su mano, es este chico, que dice que su nombre es Fernel, de los Caballeros de Blackwell. Mismo que aún con su mano extendida, pide disculpas nuevamente por el error de su subordinado. Ante esto, la protagonista piensa que es la primera vez que escucha ese nombre, y no es la persona que estableció. Pero Fernel dice que ha oído mucho sobre ella, porque se vieron de lejos en la fiesta de cena, pero es la primera vez que hablan así. La protagonista piensa que estaba tan ocupada que no lo recuerda, y esta dice que eso es cierto. Y Fernel dice que claro, y la fiesta de cena hizo suficiente para protegerlo, y él se preguntaba quién era esa chica tan parlanchina. En ese instante este dice que es una sorpresa, porque pensaba que era estricta con Mikhail y Janet, pero parece que no pudiera ni atrapar a un insecto siquiera. Ante esto la protagonista se pregunta que qué dijo, y ella se ve enojada. Pero esta le dice a Fernel que debería ser divertido atrapar insectos cuando se convierta en caballero, y le pregunta si él corta insectos con esa espada valientemente. Pero Fernel se sorprende, y dice lamentar si la ofendió, porque es muy inesperado, y este pregunta si sería capaz de hablarle a una señorita con tales intenciones, porque ella es la que se convertirá en la gran duquesa de Blackwell. Ante esto la protagonista dice que sí, así es, y como la gran duquesa tendrá piedad y lo perdonará. Pero esta se pregunta si es en serio, mientras vemos que Fernel le da las gracias a la gran duquesa. Pero la protagonista dice que por cierto, y le pregunta a Fernel si él estaba ahí para encontrarle, y este se sorprende, y dice que es cierto, porque Simón el mayordomo, dijo que se quedara solo un momento, y dijo que tenía algo que decirle. Ante esto la protagonista dice que ok, y entonces irá a verle después. Viendo nosotros que Fernel se inclina, y dice que bien entonces, pidiéndole a la señorita Sherwood que tenga un buen día. Ante esto, la protagonista se pregunta que qué sucede, o que si acaso son conscientes, porque el general parece estar viéndole por alguna razón. Viendo nosotros como el general mira hacia atrás mientras la protagonista sigue jugando con los niños, y el general piensa en Lyra Sherwood, porque cuando Janet se cayó corrió hacia ella y no le importó la tierra y la abrazó, y una chica noble ordinaria habría dudado por poder manchar su vestido. Sin embargo, no es suficiente el decir que tiene una personalidad benevolente, porque tomó sus bromas muy tranquilamente. Y este dice que en serio no puede saberlo, porque el maestro y esa señorita, pasando nosotros a otro lado, viendo que ya está de tarde y el cielo luce hermoso. Alguien toca una puerta, es la protagonista quien llega donde el mayordomo, quien se sorprende y llama a la señorita Sherwood, porque acaba de llegar. La protagonista le dice que sí a Simón, y le pregunta si le buscaba, pero este mismo le pide que entre para hablar tranquilamente, porque es algo insignificante sobre eso, y le gustaría pedir la opinión de una jovencita. La protagonista piensa que claro, y esta piensa que es un documento, y se pregunta si le está dando un contrato modificado por el cambio de turnos, pero esta piensa que no, mientras lee algo impactada, pensando ella, que eso es. Pero la protagonista menciona, que de hecho esa no es la primera vez que Simón pedía su opinión. Recordando aquel momento cuando él le llamaba, y le preguntaba si le importaría mirar eso por un momento, porque van a dar la bienvenida a los invitados del sur del imperio. Y quisiera pedir la opinión de la juventud sobre la composición de la cena. Y la protagonista menciona que no era difícil, así que al principio respondía a lo que le preguntaba, y se sentía cada vez más extraña al repetirlo varias veces. Pero recientemente estaba ocupada con otras cosas, así que no le prestó mucha atención. La protagonista piensa que eso es un catálogo de muebles, y piensa que no es solo uno o dos, es un conjunto de camas, sillas y mesas de té. Y esta se pregunta si le está preguntando algo así, porque es casi como una remodelación. Esta deja caer el catálogo que tenía en sus manos, y le dice al mayordomo que ella sigue siendo una prometida, no la gran duquesa. Y tal vez el gran duque cambie repentinamente de opinión, y ese compromiso podría ser destruido,
y cree que es demasiado pronto para cambiar el interior de la mansión a su gusto. El mayordomo le dice a la protagonista que es cierto, ella tiene razón, ante esto poniendo un pero. Y la protagonista piensa en Simón, y que lo siente, pero aún así ese compromiso es temporal. Y la protagonista se pone en pie, porque si es todo lo que él necesita se retirará. Simón le grita que espere, porque hay algo más, y este dice que eso porque se encontró una pieza que necesita reparaciones en la habitación que está usando, por lo que tendrá que usar una habitación temporal por el momento. Esto desconcerta a la protagonista, pero aún así ella le pregunta a Simón que qué parte de la habitación está reparando, porque no hubo problemas hasta esa mañana. Y Simón dice que bueno, porque los ratones comieron una parte del techo, y como sea, no debe entrar en esa habitación por un tiempo, porque es peligroso. Viendo nosotros cómo queda la protagonista, quien piensa que él es un terrible mentiroso. Y ésta se pregunta que por qué estará un poco nerviosa, y la protagonista dice que entonces, pregunta que dónde está la habitación provisional, viendo nosotros a Simón muy feliz, decirle que la guiará ahora mismo, pasando nosotros a otro lado, donde la protagonista se ve algo angustiada, y ésta piensa que sabía que eso pasaría, porque las reparaciones eran una excusa y solo estaba tratando de mudar su habitación ahí. Y Simón le pide a la protagonista que por favor use esa habitación desde ahora, por el momento. La protagonista pregunta si por el momento, y Simón dice que sí, por el momento, y esto mientras su rostro brilla. Pero la protagonista piensa que puede leer lo que hay dentro del mayordomo, y la protagonista llama a Simón, porque se lo dijo una y otra vez, esa habitación es demasiado para ella. Esta pregunta si no hay una habitación más pequeña. Simón dice que no, desafortunadamente, y todas las habitaciones vacías están siendo reparadas. Pero la protagonista dice que es un empleado antes de ser una prometida, y además, esa habitación es mucho más grande y espléndida que la suya, y no es la anfitriona del gran duque y no puede vivir en un lugar rebosante de gente como esa. Pero Simón dice que lo entiende perfectamente, ante ello poniendo un pero, preguntando que qué puede hacer, porque esa es la única habitación disponible en la mansión, y lo arreglará lo antes posible. Pero la protagonista dice que no aún hay una habitación vacía. Simón le pregunta que qué dice, porque de ningún modo, y este se sorprende y dice que no, preguntando que de dónde está hablando, pero inmediatamente pasamos a ver a la protagonista más feliz, y esta saluda a Mary, y le dice que ahora serán compañeras de cuarto, y van a pasar un buen rato en la misma habitación. Mary se sorprende y llama a la señorita, mientras que Simón está detrás, algo extraño. Pero Mary dice que no, y le pregunta que cómo puede ella estar en la misma habitación que ella. La protagonista le pide a Mary que no diga eso, y ésta le dice que no puede evitarlo, porque todas las habitaciones vacías están siendo reparadas. Esta le pregunta al mayordomo si no es así, pero este se sorprende y dice que no a la señorita. Este mismo le pregunta a la protagonista si lo dice en serio o si de verdad dormirá apretada con sus sirvientes en una habitación como esa. La protagonista se ve algo enojada, y dice que sí, habla en serio, y pide que por favor no los baje de esa manera, porque ella también es una empleada ahí. En ese momento alguien grita poniendo un pero, preguntando que cómo puede alguien que es la famosa hija del conde de Sherwood, y que se convertirá en la anfitriona del príncipe Blackwell en el futuro. Aquí vemos a Simón llamando a la señorita Lyra, y este dice que es culpa suya, pidiéndole que por favor vuelva a su habitación original, por favor. Pero la protagonista le pregunta que qué dice, porque la habitación original, pregunta si no estaba siendo reparada. Simón dice que eso es, porque se podía reparar en un instante, y probablemente la reparación esté terminada ahora. Este le dice a la señorita que se lo ruega, y la protagonista se pregunta que por qué le mintió tan pronto como lo descubrieron, porque el mayordomo está en problemas, y piensa que no puede dejarlo así. Pero esta dice que no hay nada que puedan hacer, y mientras la protagonista le pide al mayordomo que mantenga su cabeza en alto, le dice a Mary que lo siente, ¿por qué no cree que puedan ser compañeras de cuarto? Mary le dice que está bien a la señorita, y la protagonista vuelve a su habitación, y piensa que realmente no sabe por qué, porque esa habitación es genial, y es varias veces mejor que la habitación que usaba en el condado, y no se puede comparar con la habitación original que usaba antes. Esta se ve feliz, porque de todos modos,
ya que lo rechazó tanto no lo hará de nuevo, preguntando si no es verdad, pasando nosotros a otro lado, donde vemos a la protagonista conversar. Esta se sorprende mientras habla, y pregunta si eso es de verdad. Mary dice que sí, y no sabe por qué, pero después de su visita el alojamiento fue renovado a gran escala, y las instalaciones han mejorado mucho, y ante esto la protagonista piensa que Simón tenía miedo de que volviera a ir allí. Pero en ese momento se escucha que alguien dice que eso fue ayer, y ya han pasado 2 semanas. Es una conversación de otra persona, y esta chica pregunta si es en serio, o si todos los días, durante 2 semanas, esta se sorprende y exclama a Dios, porque debe tener una relación realmente buena. Ante esto la protagonista se gira, y se pregunta que de qué están hablando, porque parece una historia personal, así que debe evitarlo. Pero la chica dice que eso es lo que está diciendo, porque el príncipe y la amada prometida están teniendo reuniones secretas en el dormitorio, hasta altas horas de la noche. Esto preocupa a la protagonista, y otra chica dice que debe ser el destino, y otra dice que claro, porque el rumor de que se enamoraron a primera vista era real, y es romántico. Aquí vemos a la protagonista algo sonrojada e impactada, pensando que no es eso, y también piensa que eso es una locura, y debería haberlo tenido en cuenta también, porque si un hombre y una mujer que se encuentran en una relación de compromiso, se encuentran por separado todas las noches, sería más raro que no hayan rumores. Esta suspira, y piensa que es por eso que los empleados de repente comenzaron a cuidar de ella, y Simón trató de mover la habitación con perseverancia, preguntando sobre el asunto familiar, y todos están mal interpretando. La protagonista está temblando, y Mary le pregunta a esta misma si se encuentra bien. Esta misma dice que esos tipos son suyos, pero la protagonista agarra a Mary y le dice que no, porque no tiene que cargar con eso. Aún así Mary pone un pero, y llama a la señorita, y la protagonista dice que no quiere hacer un escándalo, y esta piensa que es un grave malentendido, pero ellos tampoco harían rumores con malas intenciones. Diciendo otra persona, que pensó que el amo era una persona aterradora, pero no sabía que había un rincón tan romántico en él. Otra dice que ella también quiere tener ese amor ardiente, y otra dice que llegarán tarde a ese ritmo. Pero otra dice que deben irse antes de que se metan en problemas a las muchachas, y todo esto mientras la protagonista escucha. Pero bueno, esta se pregunta que qué diablos es eso, y piensa que debe ser en un instante, que el rumor se propague por toda la mansión, y debe dejar de lado su vergüenza, porque si Nocturne tiene una imagen extraña como en la noche, eso no está permitido, porque él nunca ha tomado la mano de una chica en su vida. Pero esta piensa que antes que nada debe terminar el trabajo de ese día, y pensar lentamente en cómo prepararse. Esta le pidió a Mary que vaya, porque sus clases de modales terminarán pronto. Mary dice que sí, y persiguió a la protagonista, pasando nosotros a otro lado, donde alguien grita que se va a dormir. Son los pequeños, y la protagonista le pregunta a la princesa que por qué ese día no quiere ir al país de los sueños, o si quiere que le cuente otra historia. Janet grita que sí, y Mikhail dice que van a dormir porque Lyra valora eso, y la protagonista piensa que es tarde, así que rápidamente pone a los niños a dormir y va a la habitación de Nocturne. Y esta le dice a los pequeños que para convertirse en un gran adulto en el futuro, también se necesita saber cómo dormir solo, y esta les pide que duerman ese día y el próximo. Pero Janet le dice a la protagonista que ella es muy mala, porque está durmiendo con su padre todos los días, y esta le pregunta que por qué ya no está con ellos. Mikhail dice que es cierto, y la protagonista se pregunta que qué sucede, que cómo supieron ese rumor, y esta dice que no, y se sorprende, porque eso es un malentendido. Él no duerme con ella, porque Su Alteza sale tan pronto como se duermen, pero Janet le grita que es mentira, y Mikhail le pregunta a Lyra si no vale la pena dormir con ellos. Este se está durmiendo. Hoy la protagonista dice que no, no es eso. Pero Janet empieza a chillar, porque también se la pasa bien con Lyra y su padre, y Mikhail dice que él también. Ante lo que la protagonista suspira, pero en ese instante alguien dice que él a la señorita Sherwood le pregunta si quiere dormir en la misma cama. Este es Nocturne, quien llega en ese momento, creándose este silencio. Terminando esta parte, esperando que te haya gustado, ya que seguimos actualizando la historia, un poquito lento, pero seguro.